Hola, amados hermanos y hermanas, qué bueno es estar una vez más con cada uno de ustedes, pudiendo estudiar la palabra de Dios. Creo que para todos y todas nosotros eh, es realmente un privilegio estudiar la palabra. Qué bueno, hermano Raúl, que ya está conectado y qué bueno que ya los que están conectados ahí, hermano Raúl ya puso un comentario. Genial. Estamos, no sé si ansiosos es la palabra, pero complacidos de que Dios esté haciendo cosas con nosotros. Bueno, Raúl dice ansioso y qué bueno que esté esperando este tiempo donde estudiamos la palabra de Dios juntos y juntas. Es un tiempo realmente satisfactorio, un tiempo de calidad, un tiempo donde como familia disfrutamos lo bueno que es el Señor. Antes de partir, quiero anunciarles, recordarles que la próxima semana es nuestro aniversario y vamos a disfrutarlo a concho, vamos a pasarlo muy bien. Los que ya sabemos qué cosas vienen, que van a estar siendo anunciadas durante la semana y sobre todo el domingo, sabemos que viene algo muy, muy entretenido para la próxima semana. De hecho, les aviso que el próximo martes no vamos a tener este estudio, aunque vamos a continuar después de la próxima semana, pero sí vamos a tener un invitado muy especial, vamos a estar hablando de un tema muy relevante para este tiempo y creo que va a ser realmente una bendición, así que si quiere compartir eh, este tiempo, si quiere, qué sé yo, invitar a más personas a estar juntos en ese momento de conversación que vamos a tener con un pastor muy querido. Están realmente muy invitados y vamos a estar felices de que puedan estar opinando, aportando, preguntando. Va a haber también tiempo para preguntas igual que hoy. Así que le invito a conectarse a todo lo que tenemos de aquí en adelante para nuestra iglesia. Y al final también vamos a estar dando los avisos. Qué bueno que esté hermano Máximo, la Domi, la Cecita. Bueno, estamos ya listos para empezar, así que quiero invitarle a que oremos un momento al Señor, ya que vamos a estar leyendo algo de la palabra, vamos a estar estudiando su palabra y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu soberanía sobre nosotros. Te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, en ti hay dicha, en ti hay paz. En ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos y decimos junto al salmista, gracias, Señor, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Y es por eso, Señor, que tú cubres todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque aunque este es un tiempo difícil para muchos de nosotros, podemos saber que estamos en tus manos y de ahí nadie nos puede arrebatar, que ahí, Señor, tenemos completa paz y seguridad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y todas tus palabras, Señor, toda tu palabra es para nosotros hoy. Ayúdanos a que este tiempo sea edificante, para que este tiempo sea beneficioso para cada uno de los que vamos a estar hoy conectados y que juntos podamos seguir celebrando tu amor, tu gracia, tu misericordia, todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser gente que viva en sabiduría, que podamos vivir la vida con dicha, esa dicha que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir diciendo que hay varias cosas que quedaron pendientes de la semana pasada y una de ellas es que quedó una pregunta. Vamos a estarla respondiendo durante este estudio, durante el día de hoy. No sin antes recordar esta pregunta, y si usted tiene preguntas o si tiene algo que acotar puede ir haciéndolo ya en los comentarios. No siempre los puedo ver todos a medida que van pasando,
porque lógicamente también estoy pendiente del mismo estudio. Bueno, ya lo hemos dicho, estamos basándonos en el libro de Proverbios y este estudio se llama Viviendo con Sabiduría. ¿Cómo definimos la sabiduría? ¿Se recuerda? Si lo recuerda también puede comentarlo ahí en todo el espacio que tenemos en Facebook. Vivir con sabiduría lo podríamos designar de varias formas, pero esencialmente lo que hemos dicho hasta aquí, porque vamos a avanzar hablando de esto, es vivir una vida de dicha, de paz, de felicidad, de gozo, de armonía entre los seres humanos. ¿Y cómo se logra eso? Esencialmente lo que nos dice el libro de Proverbios es temiendo a Dios, conociendo su voluntad. Y eso es lo que nos va a traer dicha, prosperidad y gozo. Ahora, muchas personas quieren vivir de esa manera, con dicha, gozo y paz, saltándose lo otro. Pero el libro de Proverbios y en general toda la Biblia nos va a indicar que no se puede vivir de esa manera. Quiero poner ahí en la pantalla, me desaparecí, a ver si aparezco de nuevo, ahí, un bosquejo que es del comentario siglo XXI. ¿Y de qué se trata este? ¿Por qué puse este bosquejo y no otro? Porque creo que es muy fácil de aprender. En general, los proverbios son máximas o son dichos populares. ¿Recuerda algún dicho popular nuestro, no? Bueno, póngalo ahí también en los comentarios. Son dichos populares que son breves. Por lo tanto, hacer un bosquejo como acabado, un bosquejo que todos estemos de acuerdo, en este tipo de libro es muy, muy difícil. No es como hacer un bosquejo, por ejemplo, en las epístolas, donde hay un tema unificador, donde hay un tema que se va desarrollando. Acá se habla de un montón de cosas. Obviamente la sabiduría es lo central, sí, pero desde ahí se desprenden muchas cosas. Pero vamos a decir que de alguna manera en este libro podríamos hablar de una introducción que nos dice qué o por qué se debiera estar atento a la sabiduría. Luego hay una personificación de la sabiduría hablando a las personas para pasar a los proverbios de Salomón. Ahora, no estamos diciendo que los demás proverbios no sean de Salomón, sino que de nuevo se entra a hablar de que son proverbios de Salomón y de ahí en adelante parece que fuera otra sección. Si usted mira los libros de los Salmos, que son escritos por muchas personas, se va a dar cuenta que hay 5 libros dentro de los Salmos. Se habla de 5 libros de los Salmos. Y acá parece que sucede lo mismo. Parece que es uno de los editores, uno de los compiladores, Salomón, que reúne todas estas máximas de ciertas partes o las edita y las vuelve suyas. Todos nosotros, o la gran mayoría por lo menos, usamos proverbios muy comúnmente. Nosotros les llamamos dichos. Y estos dichos, de alguna manera, son propios de la idiosincrasia y de la cultura en la que vivimos. Bueno, probablemente Salomón haya ocupado dichos que estaban en su entorno y los haya hecho propios y haya hecho una colección. Eso es hacer una antología, ¿ya? Para que se entienda bien de qué estoy hablando. Y luego de estos dichos de Salomón, hay una antología también o una colección de varios tipos de dichos. Ahora, no estoy diciendo que esto no sea de Salomón. Quiero que quede muy claro porque a veces la gente no lo comprende bien. Pero, sin duda, por ejemplo, los dichos que están copiados en la corte de Ezequías fueron escritos en un tiempo posterior.
Ezequías fue un rey que gobernó hacia el año 729, o empezó a gobernar desde ese año o en el 716, dependiendo a qué referencia hagamos, si cuando gobernó con su papá o cuando él gobernó solo. En el 716 empieza a gobernar solo, 716 a.C., hasta el 686 a.C. Entonces ya habían pasado alrededor de 350, 70, 380 y hasta 400 años desde que Salomón escribió los primeros dichos. Sin embargo, estos mismos proverbios dicen que fueron copiados de lo que había dicho Salomón. Así que probablemente originalmente pueden haber sido escritos por Salomón, pero luego fueron copiados por Ezequías. Y luego tenemos un final que es bastante extraño de alguna forma, porque hay dos personas que se nombran como los proverbistas, como los autores de los proverbios finales 30 y 31, que no son del pueblo de Dios. Entonces, la pregunta que quedó de la clase pasada iría aquí en consejo sobre la sabiduría, porque dice así la pregunta. Dice, hola, quería preguntarle si en Proverbios 9:10 la palabra inteligencia hace referencia a sabiduría, y eso lo preguntó Damaris. Entonces vamos a contestar en un ratito algo acerca de eso. Preparé algunas láminas que creo que van a ser mucho mejor contestadas si vemos lo que es el capítulo 1. Entonces vamos a nuestra clase de hoy. Si es que puedo cambiar el cursor. Por ejemplo, una de nuestros dichos, de los dichos que podemos ocupar hoy, es que el que calla no siempre otorga. El que calla otorga en realidad es el proverbio. Pero este podría ser otro proverbio, me gustó bastante cuando lo vi en las redes sociales. Dice, el que calla no siempre otorga, a veces no tiene ganas de discutir con gente necia. ¿Qué es lo que era necio? Testarudo, ¿cierto? Con gente que le gusta buscar la rosca, en este caso sería. Y este sería un proverbio, y vamos a ver dentro de esta clase por qué le llamamos también proverbio, y no estaría mal diciendo, llamándole de esta manera. Quiero invitarlos a ver una película que creo que les va a hacer mucho sentido si la ven esta semana respecto a lo que vamos a ver hoy. Si alguno ya la vio, va a saber que es una película muy, muy, muy buena. En este caso, no recuerdo cómo se llaman los protagonistas de esta película, pero el personaje que es interpretado por Adam Sandler es una persona que se guarda los enojos y finalmente explota. Y le trae, pareciera, malas consecuencias. Es una película muy muy buena que puede llevarnos de alguna manera a mirarnos a nosotros mismos. Hay una palabra que es mencionada por este personaje en la película, y es Gusfraba, o algo por el estilo, según lo que yo recuerdo. Y lo ocupábamos mucho en nuestra casa cuando yo era soltero, porque esta película ya tiene años, con mi mamá y mi hermano menor, el Pato, para los que lo conocen. ¿Y de qué se trataba esta palabrita? Y hago relación con lo anterior, que dijimos, ¿cierto? No, el que calla no siempre otorga, sino que no tiene ganas de pelear o discutir con gente necia. La idea es que el Gusfraba es cuando uno está enojado, contar hasta o de alguna manera relajarse. Bueno, los proverbios nos van a decir que la gente airada toma malas decisiones, la gente que está enojada. Y esta película lo hace notar muy, muy bien. No sé si usted se va a reflejar ahí, pero a veces cuando uno se enoja, habla cosas que no debiera, toma decisiones que no debiera, pero también por otra parte, a veces aguantamos cosas que no hay que aguantar. Entonces, vivir con sabiduría no es solamente contenerse y amontonar a veces
hasta odio, sino que también poder vivir en armonía con uno mismo, como parte de lo que Dios ha hecho y ha creado. Y eso también es sabiduría. Porque no se puede tener verdadera sabiduría y vivir en bendición, vivir en el gozo, en la dicha que Dios nos puede dar, si no vivimos en paz con nosotros mismos, si nosotros mismos no somos objeto de vivir en armonía con nosotros mismos. Porque a veces lo que hacemos y lo que decimos está en disonancia con lo que pensamos. Y cuando hay equilibrio en todas esas cosas, es que podemos también tener paz. Así que yo les invito, si quieren, obviamente, a ver esta película, a seguir leyendo los proverbios, a ver si nos hace sentido todo lo que estamos diciendo. Volvamos al bosquejo. Este bosquejo, cierto, parte con una introducción que la vamos a ver obviamente hoy día, y vamos a ver parte de esta introducción. Obviamente sería muy largo revisar proverbio por proverbio, pero vamos a ver en parte esta introducción, y eso va a ser la base para todo el resto de lo que estamos estudiando. Si es correcta, una de las cosas que dice este libro, en el sentido de que Agur, por ejemplo, podría haber sido uno de los escritores de lo último. Este podría haber sido, según los estudiosos, algún ismaelita. Eso se me quedó en el tintero cuando hablamos de esta última parte. Un ismaelita que tenía sabiduría. Y bueno, en la Biblia también aparecen otros ismaelitas que son bastante conocidos. Bueno, por ejemplo, Balaam es uno en un aspecto negativo. Pero también tenemos a un Job que era sabio y que por lo tanto no debiéramos temer que fuera alguien, un escritor que no es del pueblo de Dios. Porque finalmente en la edición, en la compilación, en la colección de estos dichos, y cuando Dios inspiró a estas personas que finalmente lo pudieron hacer, tenemos ahí palabra de Dios. Porque hay que decirlo, que sea una sabiduría humana en este sentido, por favor no se me entienda mal como lo que dice el Nuevo Testamento, que es diabólica, qué sé yo. En este sentido de tener una mente abierta, una mente que piensa bien, razonablemente, finalmente nunca va a ser incompatible con la sabiduría divina, porque Dios mismo nos dio una mente para pensar. Entonces, este Agur, y probablemente también Lemuel, hayan sido ismaelitas que vivieron probablemente hacia el año 800 a.C., 700 a.C., en el tiempo de Ezequías, y cuando los compiladores del tiempo del rey Ezequías incluyen estas colecciones o copian las colecciones de Salomón, incluyen también las de Agur porque les parecen razonables, porque le parecen estimulantes, y también porque le resultan de bendición para el pueblo de Dios. Así que, ojo ahí, no hay que desechar, por ejemplo, los proverbios populares, porque también de alguna forma nos enseñan a vivir. ¿Hay algún dicho popular que le guste y por qué? Póngalo ahí en los comentarios. Bueno, vamos entonces avanzando. La naturaleza teológica de lo que es los proverbios, la naturaleza teológica de lo que es este libro hermoso, nos debiera hacer pensar y meditar todo lo que nosotros vivimos y creemos. Naturaleza teológica de la sabiduría, cuando hablamos de esto, estamos diciendo simplemente que hay una sabiduría que debemos pensarla más allá de lo razonable, en el sentido de que no es de nosotros, sino que viene de Dios. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hay dos tipos de sabiduría, una de aspecto pagano o secular, que está fuera del pueblo de Dios, y otra que es interna del pueblo de Dios. En ese sentido, muchas personas que no son, en nuestro caso, como lo pensamos nosotros, cristianas,
pueden vivir una vida de armonía, de paz, de dicha, pero no total. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ver con lo que Dios quiere para cada una de las vidas y sin conocerlo eso es imposible. Ahora, por otro lado, muchos cristianos viven una vida de necio. ¿Por qué? Porque simplemente conociendo las verdades bíblicas no las viven. Por lo tanto, eso sería ser un testarudo, un insensato. ¿Ya? Israel, el pueblo de Dios, para el cual, los cuales son los receptores originales de este libro, la entendía en relación con su fe y sus obligaciones del pacto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo esta frase? Que cuando alguien vive dentro del pacto que Dios hizo con su pueblo, como se describe en el Deuteronomio, hay donde Dios es uno solo, hay que amar al prójimo, hay que vivir de ciertas formas, es uno obligado al estar en el pacto a cumplir con las reglas o las leyes que el rey, en este caso el reino de Dios, en el caso de los israelitas sería toda su legislación que tiene que ver con la Torá, con lo que nosotros llamamos Pentateuco, hay que obedecer. ¿Ya? Entonces Israel la entendía siempre en relación a su fe. No podía haber alguien que no fuese sabio si no vivía bajo las condiciones del pacto y por lo tanto bajo las reglas, parámetros, leyes de este pacto. En el Pentateuco encontramos 613 leyes que los israelitas se aprenden, que los israelitas comúnmente estudian, y eso para ellos sería vivir en sabiduría, vivir en relación a esas leyes, haciéndolas interiormente, ejecutándolas y entendiéndolas profundamente. Para nosotros como cristianos sería algo mucho más grande, porque nos haría solamente la sabiduría vivir obedeciendo reglamentos o leyes externas, sino que sería una transformación del corazón que va en armonía con la voluntad de Dios. Entonces no es solamente una ley escrita en piedra o escrita de forma externa a nosotros, sino que es algo que ya cambia nuestra forma de pensar. ¿Y cómo llamamos nosotros los cristianos eso? Arrepentimiento. Entonces es una vida de arrepentimiento delante de Dios. Israel creía que la sabiduría le pertenecía solo a Dios. ¿En qué sentido? Que de él emanaba, de él fluía, de él nacía la sabiduría. Por lo tanto, cualquier persona que fuese sabia era porque Dios le había dado esa sabiduría, esa experiencia, esa forma de comprender las cosas. Y vamos también a hablar algunas cosas respecto a eso en esta clase. En cuarto lugar, respecto a la teología, la naturaleza teológica de la sabiduría, la creación la presentaba. Es decir, no solamente los seres humanos pueden tener sabiduría, sino toda la naturaleza. Y es por eso que en este libro hermoso de los Proverbios podemos encontrar muchos que hacen referencia a la naturaleza. Mira a la hormiga, cómo junta, cómo se reserva cosas para el tiempo de dificultad, para el invierno. Observa a la creación. Ve al oso, qué hace, ve a las plantas. Entonces siempre está evocando, anunciando y haciendo que las personas miren la naturaleza, porque ahí también van a encontrar sabiduría. Formas de actuar en lo natural que le van a hacer bien, que le van a traer algún tipo de provecho. En quinto lugar, la sabiduría era conocer el orden detrás de todas las cosas. Y esto lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. La sabiduría era conocer el orden detrás de todas las cosas y procurar que haya equilibrio entre los acontecimientos. Entonces es sabiduría entender cómo funciona el mundo. Es sabiduría entender cómo suceden las cosas. Hoy lamentablemente tuvimos un temblor fuerte en el norte de nuestro país. Según lo que he sabido en estas horas que ya han transcurrido, no tenemos grandes tragedias que lamentar.
no solamente por las noticias, sino que también por algunos mensajes de algunos pastores, y damos gracias al Señor por eso. Pero eso no quiere decir que como chilenos, ya que vivimos en un país sísmico, no debamos estar precavidos para no tener tragedia. Que en esta ocasión no hayamos tenido alguna tragedia no quiere decir que no desconozcamos nuestra historia hacia el pasado. Debemos entender cómo suceden las cosas y cómo puede haber equilibrio. Por ejemplo, en este caso, sería alguien insensato, necio, alguien que, sabiendo que un río se desborda cada 5, 10, 20 años, hacer una casa allí. Bueno, ¿hay gente que lo hace? Lo hace. Puede ser por necesidad y todo lo demás, ok. Y van a haber probablemente algunas salvedades al respecto. Pero sin duda, si alguien puede hacerlo en otro lugar, sería mejor hacerlo en otro lugar. Y eso va a ser vivir con sabiduría. En cuanto dependa de nosotros, tomemos las mejores decisiones. No es ser sabio, por ejemplo, hacer una casa en la falda de un volcán. No tendría sentido eso. Entonces, es ser meticuloso con lo que pensamos y vivir de acuerdo a aquello que podemos entender y comprender. Entonces, resumiendo todo esto, para el pueblo de Dios la sabiduría procede de Él, y esta sabiduría procede de Él porque Él es el más sabio. Entonces, diciéndolo en otras palabras, vamos a decir que no solamente Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es amor, sino también Dios es sabiduría. Porque en Él está todo el conocimiento, todo el entendimiento que el hombre necesita. Y en Él también se sustentan todas las cosas. De hecho, Dios creó todas las cosas para que vivieran en perfecta armonía, para que convivamos en perfecta armonía. La sabiduría produce un tipo especial de vida, un tipo especial de camino, van a decir también los judíos, que incluye todo el carácter. Es decir, es la transformación del ser humano, no solamente sus decisiones hacia el exterior, sino porque esas decisiones son tomadas porque el ser humano ha sido transformado. Por lo tanto, la verdadera sabiduría es no solamente el conocimiento, sino tener un estilo de vida fundados y accionados constantemente, donde todo eso se sustenta en el temor del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el temor del Señor? Es simplemente comprender que Dios es tan grande, tan sublime, que Él merece honra y gloria siempre, que Él merece nuestro respeto absoluto. Entonces, este camino, esta vida de sabiduría, es especial porque se vive en relación a Dios y produce como resultado la bendición, la dicha y el gozo. Vuelvo a repetirlo, el temor del Señor no es tenerle miedo, sino que es comprenderlo como el grande, como el sublime, como el majestuoso, como el todopoderoso, y que cuando yo estoy en completa paz y armonía con lo que Él desea, mi vida finalmente es bendecida. El Señor es amor y es justicia. Por lo tanto, Él de alguna forma nos ha dado el entendimiento para que podamos convivir de esa manera. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. A toda nuestra especie, Dios la creó a su imagen y semejanza, para que viviéramos en complemento, para que seamos seres sociales, para que vivamos realmente como a Él le agrada. Sin embargo, el hombre se desvió porque fue insensato, porque él sabía que viviendo junto a Dios iba a tener todo lo que necesitaba, pero nos desviamos. Ahora, lo que Dios nos está llamando a hacer con la sabiduría es que nos volvamos también a Él y que podamos volver a tener esa comunión que Él quiere con Él, con el resto de las personas y también con
nosotros mismos. En todas las religiones hay sabiduría, hay proverbios y siempre se ha construido alrededor de tener una vida sólida, una vida feliz y lo esencial en todas las religiones, pero también en este caso, es que requiere un requisito que no todos tienen, lamentablemente, y es sentido común. Es ser una persona sensata en cuanto a la forma de razonar y de llevar a cabo las conductas. Eso nosotros como cristianos le vamos a llamar iluminación y finalmente lo que es temor del Señor. Pero es esencial tener sentido común, es decir, razonar de una forma correcta y por lo tanto que cada uno de nosotros pueda efectuar las mejores decisiones. La clase pasada hablamos de un tema que es importante y es que para todas las personas se nos presentan dos caminos, uno de necedad y el otro de sabiduría. Por un lado, el camino de necedad es alguien que, en este caso, haciendo referencia a lo que dice la palabra de Dios y en referencia a Dios, es tomar el camino de que nos aleja de Dios y tomar decisiones en cuanto a nuestra propia opinión, sin tener en cuenta lo que Dios quiere, y el camino de la sabiduría va a ser vivir de acuerdo a los parámetros de Dios y por lo tanto de acuerdo a su palabra. Y en este sentido, para los judíos, la sabiduría era lo que los distinguía de los demás pueblos. Es verdad que los demás pueblos adoraban a otros dioses que tenían su propia sabiduría, pero ellos no podían comprender que alguien fuera sabio si no vivía de acuerdo a los parámetros que Dios tenía para su pueblo. Entonces eso no iba a poder ser. Entonces, como dijimos la semana pasada, estos dos caminos se nos van a presentar como una bifurcación. No se puede vivir un rato en sabiduría y otro rato en necedad, sino que simplemente alguien es sabio o es necio. El propósito de la sabiduría es que distingamos cuál camino debemos seguir. No por imposición, sino que entendamos qué es lo mejor para cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Sí? Y la pregunta que hacíamos la semana pasada es qué camino estás siguiendo. Y llamábamos a que pudiéramos cambiar de camino si es que estábamos viviendo como necios y si no, a seguir el buen camino, y eso sería genial. Y la pregunta es cuál vamos a elegir de aquí en adelante. Entonces vamos a ir leyendo Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Lo voy a leer en Reina Valera. La palabra del Señor dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, tenemos que Proverbios nos hace una introducción, o el libro de Proverbios tiene una introducción que llama a que pongamos atención. Es decir, todos nuestros sentidos bien despiertos y abiertos. Abran sus oídos, abran sus ojos, observen con detenimiento lo que tengo para decirles. Y parte diciendo este texto, los proverbios de Salomón. Y proverbios, esta palabra hebrea machal, sería literalmente superioridad
en acción mental. Superioridad en acción mental. Es una máxima sustanciosa. Un proverbio. Escarmiento, es decir, una reprensión. También podría ser un proverbio. Proverbio también o refrán. Entonces, en general, tenemos que un proverbio es un dicho breve, conciso, que contiene mucho contenido. Es una sentencia que expresa una verdad acerca del comportamiento humano. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué se nos ocurre con esto? Que muy probablemente todos nosotros somos afectados por las personas que constantemente frecuentamos, porque de alguna forma su pensamiento se hace parte del nuestro, y también porque de alguna manera las personas que están a nuestro alrededor van a tener alguna influencia en nosotros. ¿Qué comida es la que más le gusta? Probablemente sea una que en su casa se hacía muy bien. Bueno, ¿cuál es la forma en que tenemos nosotros de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas? Lo más seguro es que si no hemos aprendido, sea la misma forma en que tenían nuestros padres de hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente las personas que nos rodean más tiempo tienen mucho mayor influencia sobre cada uno de nosotros. Entonces, estos dichos son de sentido común. Generalmente, está diciendo los proverbios, cuando la gente actúa de una manera, les va a ir de determinada forma. Entonces, no es algo que es blanco o negro necesariamente, sino que probablemente, o lo más probable, es que si actúas de esta forma, te va a ir de esta otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque los proverbios no se deben ocupar como promesas de Dios, así como tampoco los salmos, porque no son generados desde Dios hacia los seres humanos, sino que en este caso, ya que estoy ocupándolo como ejemplo, los salmos son escritos hacia Dios, por lo tanto son el deseo del ser humano o los sentimientos, las emociones del ser humano que son transmitidas hacia Dios. Por lo tanto, no son promesas que Dios nos haya hecho literalmente a nosotros como su pueblo. En este caso, los proverbios son entre personas, son para que el ser humano conviva mejor. Y por lo tanto no debiéramos entenderlo como promesa de Dios. Si haces tal cosa, te va a ir así, o si haces tal cosa, te va a ir así. Pero lo mejor es que siga esos consejos. ¿Por qué? Porque de alguna manera son lo mejor. Y probablemente te va a hacer feliz y dichoso. Los proverbios son máximas, como dice este texto y también el capítulo 2, que son dirigidas a jóvenes. De hecho, leo el capítulo 2, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Hijo mío, o sea, chiquillo, oye, escúchame, yo que ya tengo más años, entiende mi razonamiento porque tengo más experiencia. Eso es lo que está hablando este hermoso libro de Proverbios. Es decir, es traspasar la sabiduría de la generación anterior a la posterior. Por lo tanto, si hoy hay jóvenes, si hay algún joven por ahí o no que esté conectado o conectada, si hay algún joven por ahí, es especialmente para ti, porque a veces creemos que el sabio solamente debe ser la persona anciana. No, justamente este libro está dedicado a las personas jóvenes y aprendiendo los dictámenes de Dios van a vivir una vida mucho mejor. Ahora, la pregunta es, ¿y es también para los ancianos? Por supuesto que sí, porque siempre es tiempo de cambiar, siempre es tiempo de que podamos vivir en armonía con el Señor. Entonces, vuelvo a decirlo, machal es un proverbio o es superioridad en acción mental. Se hace para instruir a los jóvenes
y tiene muchas referencias a todo lo que es la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento y sobre todo a la ley. ¿Por qué la ley? Porque tiene que ver con el pacto, como ya lo hemos dicho, y cuando se hacen referencia a cosas de la Torá, debemos entender qué está diciendo ella para que la comprendamos bien. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar referencias al árbol de la vida, pero no es necesariamente igual al árbol de la vida de Apocalipsis, sino que debemos pensar inmediatamente en lo que está diciendo el libro de Génesis respecto al árbol de la vida, donde el ser humano vivía en completa armonía con Dios, vivía en la dicha de estar en su presencia y por lo tanto de estar en su voluntad. Entonces desde ahí comprendo lo que está diciendo el proverbista y puedo aplicar ese conocimiento para mí hoy. Hablemos de algunas palabritas que tiene este texto que leímos hace un ratito. Para entender sabiduría, y esto sería yadá, la palabra hebrea, que es examinar con experiencia. Es poder experimentar, no necesariamente porque yo paso un problema, porque yo paso una dificultad o algo bueno, sino que la experiencia es todo lo que me rodea también. El sabio, como lo dijimos cuando estudiamos el libro de Santiago y también lo repetimos en la clase pasada, es poder tener experiencias en la vida, pero que no necesariamente son propias. Es no volver a tropezar con la misma piedra, como dije la semana pasada, es no volverse a pegar en el dedo chico del pie cada noche cuando me levanto, es no cometer los mismos errores en cuanto a cómo otros crían a sus hijos, en no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, porque a veces decimos, es que así me criaron mis papás. Es observar con detenimiento, observar, examinar con la experiencia, no solamente propia, vuelvo a repetirlo, sino que también con lo de todo lo que me rodea. Sabiduría, jochma o jogma, ¿cierto? Sabiduría, buen sentido, inteligencia, mente hábil, alguien que está despierto, no necesariamente con un coeficiente intelectual elevado, sino que alguien que está despierto, también observando, mirando. Y esto es lo que decíamos anteriormente, alguien que tiene sentido común, que sabe cómo otros piensan, que sabe lo que ha ocurrido en otros momentos, en otras situaciones y puede de alguna manera interrelacionarse con otros, con otras personas y también saber anteponerse a la situación. Y esto sería buen sentido, tener e ir más allá de lo que es la decisión hacia el pasado, sino que ir más allá en cuanto al futuro. Las pensiones en Chile no son buenas. No sé si lo sabían. Bueno, es ser, por lo tanto, precavido. Sí, una cosa es saber que hay malas pensiones y que probablemente ninguno de nosotros, los que estamos hoy conectados, tenga alguna injerencia o por lo menos una injerencia sustantiva en lo que va a pasar en el futuro en las pensiones de nuestros ancianos. Si el Señor no viene antes, todos o la mayoría de nosotros vamos a llegar a ser ancianos. ¿Qué estamos esperando para empezar a tener un mejor futuro? Bueno, tener un buen sentido es anteponerse también y es tener una mente hábil que se dé cuenta de las cosas. Doctrina sería esta palabra hebrea musar, ¿cierto? Que es instrucción, formación de carácter. Y esto sería disciplina. Esto sería la persona que ha sido adoctrinada o que ha sido discipulada por un otro o por unos otros. Es el saber acatar reglas. Y esta palabra se usa en el ámbito también militar. Por lo tanto, musar tiene que ver con el adoctrinamiento, con el saber acostumbrarse a saber llevar un ritmo de vida y una forma de vida. ¿Cómo se hacen las cosas en lo cotidiano? Hay personas que tienen malos hábitos. Por ejemplo, si yo no me lavo los dientes todos los días,
probablemente tenga más posibilidades, no es que es seguro 100%, pero probablemente tenga más posibilidades de tener caries que otro y por lo tanto se me van a caer los dientes o voy a tener muchas caries y me va a salir muy caro o qué sé yo. Voy a tener una peor calidad de vida. Entonces es saber tener hábitos que sean sanos, que sean correctos y que me sirvan para tener una mejor calidad de vida. Conocer BIN, que va a ser, va a tener dos acepciones que la vamos a ver la otra casi inmediatamente, pero es discernir. ¿Y qué es lo que sería discernir? Es separar. Tiene un arnero, un algo donde se cierna, por ejemplo, la harina. Discernir sería separar. En este caso, los grumos o las impurezas de la harina o de algún otro elemento de lo que es harina propiamente tal. Entonces, es saber en nuestra mente, saber diferenciar. Diferenciar lo correcto de lo incorrecto, de lo que es mejor, de lo que podría ser bueno, inclusive. Porque no solamente tomamos decisiones entre lo bueno y lo malo, sino que entre lo bueno y lo mejor. Entonces es de alguna manera tener una pureza mental que nos lleve a tomar decisiones porque sabemos separar lo que es importante de lo urgente, de lo que es relevante a lo que es realmente imprescindible, por ejemplo. Saber discernir cuándo tengo que hacer las cosas, saber experimentar a diario qué tengo que hacer. ¿Es bueno estudiar la Biblia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero si alguien está en la universidad y mañana tiene prueba, por favor estudie para la prueba. Es el tiempo de hacerlo. Probablemente después tenga también tiempo para hacer lo otro. Saber discernir cuáles son los momentos apropiados para cada cosa. Cuando vimos el libro de Eclesiastés, vimos que hay tiempo para todo. Entonces, aprender a discernir que hay momentos de darle prioridad a una cosa y darle prioridad a otra. Ahora, no estoy diciendo que siempre le debamos dar prioridad a la prueba. En general debemos darle prioridad a conocer las cosas de Dios y conocer a Dios mismo. Pero hay momentos apropiados para cada cosa y debemos tener una vida que sea equilibrada, como lo dijimos anteriormente, y eso sería vivir en sabiduría. No sería sabio alguien que no tiene una dedicación, por ejemplo, al ministerio, llevarse estudiando la Biblia y dejar botado todo lo demás, dejar de trabajar. No. Dios nos ha llamado también por la sabiduría que Él nos ha dado a que el que no trabaja, que no coma, qué sé yo. Entonces, es tener una vida de equilibrio donde todo es armonía y paz. Quinto, razones. ¿Conoce a alguien que no entienda razones? Ahora, esta palabra razones, emer, es discursos y palabras. Es alguien que aprende a entender a los demás, a entender las razones de otros, el discurso y las palabras. Y esto no es tan fácil como se pudiera observar de buenas a primeras. Si ha visto la teoría de la comunicación, se va a dar cuenta que hay siempre emisor o emisores y receptor y o receptores. El emisor da un mensaje que debe ser decodificado, o dicho en otras palabras, que es entendido de una forma por el receptor. Yo ahora estoy diciendo muchas palabras, probablemente no todas han sido entendidas total y absolutamente como yo las quiero decir. ¿Por qué? Porque yo estoy comunicando, emitiendo ciertas cosas y ustedes están recepcionando o recibiendo ciertas cosas que están decodificando de acuerdo a su propia experiencia. Probablemente han pensado en cosas que le ha pasado en el trabajo, en el colegio, en su familia, que yo no tengo la menor idea, que usted ha estado meditando. Ahora, el que entiende razones es el que entiende lo que hay en el discurso, el que entiende lo que hay detrás de las palabras, el sentido correcto. La sabiduría también nos debe hacer que nosotros tengamos buenos criterios para entender lo que los demás dicen y las razones que otros dicen. Ahora, todas estas palabras se reunirían en la última, que es biná,
que sería cordura y prudencia. Y esto tendría que ser el resumen de estas 5 palabras. Esta secta diría cordura y prudencia. ¿Qué es lo que es cordura? Es no actuar con locura. Es ser precavido. Recuerdo, me encanta Ira Quintero, me fascina Ira Quintero. Y abajo de la que era la casa de mi papá, ya que la vendió, cuando estuvo hospitalizado, todo lo demás, en las rocas vienen las olas, obviamente, y a veces había momentos donde la ola era muy fuerte. Un día, bueno, varios días en realidad, fuimos con un grupo de jóvenes cuando yo estaba en los embajadores de Cristo de aquel momento. Creo que era la semana pasada, antepasada, no recuerdo bien. Y el asunto es que varios de los jóvenes fuimos a dar una vuelta y 2 de nosotros, los más loquitos, el Señor me cambió, fuimos a las rocas también y nos pusimos ahí donde pegaban las olas más fuertes. No sé si por hacernos los bacanes, qué cuestión. Porque si nos caíamos, quedaba la escoba. Bueno, ese era actuar sin cordura y sin prudencia. Porque sabíamos que había gente que ahí se había ahogado y todo lo demás. Refrescaba igual el agua más arriba. Igual. Entonces, tener cordura y prudencia también es parte de la experiencia. Uno se va formando con los años y va tomando conciencia. Entonces, lo que está diciendo al final de estas palabras que se reúnen en Vina, es discernir, entender, saber seguir instrucciones, tener buen sentido, y eso finalmente va a hacer que las personas tengamos cordura y prudencia, no ser unos locos, tomar decisiones arrebatadas. Hay gente que una y otra vez sigue teniendo malas decisiones porque las toma en malos momentos. Conozco personas que se han ido de una iglesia a otra simplemente porque se enojaron con alguien y luego de 2 o 3 años uno sabe que están tan arrepentidos, pero que no son capaces de volver tampoco porque les da vergüenza. Malas decisiones que son arrebatos del momento. Cordura, prudencia, es decir, relájate, aguantemos 1 semana, 2 semanas y ahí recién, cuando ya haya amainado todo este proceso, ahí tomemos la decisión. Es poder comprender cómo funcionan las cosas, porque sabemos que cuando tomamos decisiones apuradas, tomamos malas decisiones muchas veces. Estamos en día de Cyber Day. Probablemente muchos de nosotros hayamos visto ofertas y ofertas y ofertas. A mí me llegaron un montón de ofertas a mi correo hoy día, pero yo no necesito, como decía, no me acuerdo qué humorista, no necesito un barredor de nieve aquí en Santiago, ni menos si viviera para el norte. No lo necesito. Sería imprudente, fuera de cordura, tendría no un buen sentido, sino que mal sentido en mi forma de pensar, sí, comprar algo de eso porque está en oferta. Entonces, saber también cuándo comprar, qué comprar, y todo esto es sabiduría. Ahora pasamos a un segundo grupo de palabras que hay también en esta parte primera, que son de otras características. La primera es recibir, la caja, que sería tomar, aceptar, recibir. Y esto tiene que ver con la actitud de aprender a recibir, por ejemplo, consejos, de aprender a aceptar lo que otros me dicen, de aprender a meditar si hay opiniones diferentes. Porque a veces creemos que las sabemos todas. Y por ejemplo, porque yo soy el pastor, bueno, las cosas se hacen como yo digo y punto. No sé si ha conocido de ese tipo de personas que dicen a todo de esa manera y finalmente nunca aceptan lo que otros dicen, porque no tienen la capacidad de reflexionar, de tomar, de aceptar, de recibir alguna sugerencia, a algo que otro le diga, porque probablemente podría ser algo sabio. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Segundo consejo, musar, ¿cierto? Advertencia, restricción, tener parámetros claros, saber dónde están las líneas.
Eh, Alguien me preguntaba en estos días acerca de los, no recuerdo si se llaman emoji o no me acuerdo cómo se llaman estos monitos de WhatsApp, da lo mismo. ¿Hasta dónde es prudente? Probablemente muchos de nosotros hayamos ocupado algunos respecto a Jesús. Alguien me preguntaba hasta dónde va el límite. Bueno, ¿qué va a decir el Nuevo Testamento respecto a esto? Si a mi hermano no lo ofende y tú estás en tu conciencia tranquilo, libre, hazlo, no hay problema. Pero si hay la posibilidad de que alguien se ofenda, bueno, hay un límite que no tiene que ver necesariamente solo conmigo, sino también tiene que ver con otros. El que aprende a escuchar consejo, recibir consejo, es sabio. El que aprende a ver dónde están las líneas, los parámetros, porque a veces creemos que la libertad es hacer lo que yo quiero. Esta gente que sale a fiesta en periodo de pandemia no entiende que hay límites en nuestra libertad que son para nuestro propio beneficio, es para llevarnos bien con otros, para que otros también no se vean afectados, es también para nuestro propio beneficio. Entonces es saber recibir consejo, recibir también restricción. Hasta cierta velocidad se maneja y de ahí para adelante es imprudente. Tercero, prudencia, sacar, actuar con inteligencia, actuar de forma acorde a las condiciones. Vuelvo a repetirlo porque muchas veces se confunde la inteligencia de la que comúnmente hablamos, alguien que tiene mayor coeficiente intelectual o mayor aptitud para ciertas cosas, por ejemplo para las matemáticas, creemos que es el inteligente. Pero no está hablando de eso, sino que es alguien que aprende a medir cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas. Entonces, este segundo grupo, perdón, sería de actitudes y habría un tercer grupo de palabras que lo vamos a pasar rapidito. Sería dar, Natán, ¿cierto? Dedicar, presentar. Y aquí, en este tercer grupo, es algo distinto, porque vimos los dos primeros grupos que tienen que ver con el recibir, aceptar, entender, pero ahora es para dar, para anunciar. Es decir, ya que hemos recibido y estamos siendo sabios, poder generar la instancia para emanar también sabiduría, para entregar a otros sabiduría. Entonces, dedicar, presentar, sagacidad, astucia, discreción. ¿En qué momento es el adecuado para hacer y decir ciertas cosas? Porque no siempre la gente está dispuesta a escuchar. No es el momento más adecuado para evangelizar cuando, si estoy, por ejemplo, en el trabajo haciendo algo que es peligroso y que dedica toda mi concentración o requiere toda mi concentración, no es el momento, no sería sabio hacerlo en ese momento. Simple, para entender quién necesita y quién no. Y esta palabra nos menciona a aquel quien simplemente no está dispuesto. No está dispuesto a recibir y a que se le presente. Entonces, no es necesario darle sabiduría a quien no la va a aceptar. El joven. ¿Cuántos jóvenes hay por ahí? Nadar, muchacho adolescente. Entonces, la sabiduría es para dársela también a aquellos que no la tienen. No porque sean menos inteligentes. Quiero ser majadero en esto, perdónenme que lo sea. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Inteligencia, edad, ciencia, conocimiento. Aquellos que no han experimentado. Vamos a dejarlo hasta ahí y bueno, voy a por último responder lo que nos dejó como pregunta Damaris y luego si es que hay preguntas también les voy a contestar. No he visto hasta el momento nada, así que voy a echar una miradita después. Y ella preguntó, como dije antes, la palabra inteligencia hace referencia a sabiduría y eso lo preguntó por Proverbios 9:10. Y para contestar puse ahí algunas versiones con este versículo y dice: Biblia al día, el conocimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento.
No sé si recuerdan lo que era discernimiento en las palabras que acabamos de ver y por eso quería contestar después. Vin y vina, en este caso sería vina. Esta DA, no me acuerdo el nombre de la persona que traduce, pero es un judío, un mesiánico, dice: el temor de Yahweh, es el principio de la sabiduría y el consejo de los Kadoshim, del santo, es entendimiento. Entonces se traduce en primera instancia como discernimiento, en Reina Valera como inteligencia, en Biblia al Día como discernimiento y en esta traducción de un judío sería entendimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Aquí sería buen juicio. Fíjese todas las acepciones que tenemos. Reina Valera del 2009 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento. Ya llevamos con dos con entendimiento. EUNSA dice: principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. Entonces tenemos al menos 4 tipos de traducción en estas versiones. A mí me encanta la que dice la traducción lenguaje actual. Dice: todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. Lo vuelvo a repetir. Todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. ¿Qué es lo que es sabiduría? Contéstelo ahí. Es obedecer a Dios. Conocer al santo es dar muestras de inteligencia. Me encanta lo que dice. Y referente a este texto en Proverbios, hay varios comentarios judíos, pero yo quiero reunirlos en una sola frase. Y es que finalmente el que quiere ser sabio realmente debe conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo la mayoría de los comentarios judíos. Y dice: por lo tanto, el que quiera conocer la voluntad de Dios debe conocer Torá, debe conocer Biblia, diríamos nosotros. Otros van a decir: el que tiene una mente sana, el que en realidad quiere ser sabio, el que quiere pensar correctamente, debe conocer al Dios de la palabra. Entonces realmente todo lo que significa este texto 9:10, y gracias por la pregunta, Damari, creo que es muy buena para terminar este tiempo que hemos tenido. El que quiera tener sabiduría debe tener una mente tal que quiera entender y profundizar en la palabra. Eso es lo que está diciendo este texto. No habla de inteligencia, vuelvo a repetirlo. El problema con nuestras traducciones es que son interpretaciones por un lado, y por el otro es que no tenemos palabras que sean totalmente correlacionadas o que sean totalmente la traducción correcta. Por eso es que las personas que hacen traducción tienen que ocupar algo de nuestro léxico que se asemeje a lo que quería decir el autor original, pero que no necesariamente es lo que estaba diciendo. Por eso es necesario que nosotros hoy hagamos interpretación bíblica. Conocer al santo es obedecerle y eso es una persona que es sabia o que sabe discernir. Lo digo de otra manera. Esa última palabrita sería algo así como: la persona que sabe vivir la vida es porque quiere honrar al Señor con todo lo que es y con todo lo que hace. Y hacer eso es muestra de ser una persona que entiende, que discierne, que comprende lo que Dios quiere y lo que es correcto. Esa sería, yo diría, una traducción súper, o una versión, mejor dicho, súper parafraseada, pero diría que es lo que quiere decir ese texto. Entonces no es inteligencia como lo comprendemos, sino que sería sabiduría en toda su dimensión y por lo tanto entender, comprender lo que Dios quiere. El que quiere tener entendimiento sería algo así como: el que quiere tener entendimiento y ver más allá del resto, comprender más allá de lo que comprenden todos, debe conocer al Dios de la sabiduría, debe comprender lo que Dios quiere, debe comprender su voluntad
debe nutrirse de su voluntad, debe nutrirse de Dios mismo. Porque no basta con saber Biblia. Quiero decirlo de forma muy reducida. No basta con entender Biblia, sino que la Biblia hay que vivirla. Y eso es sabiduría. Por lo tanto, el temor de Jehová sería honrar a Dios con todo lo que somos, honrar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que pensamos y con todo lo que hacemos. Eso es sabiduría y esa es una persona que sabe entender las cosas como son. Me voy a dar algunos segunditos a ver si hay alguien que haya hecho alguna pregunta y si hay algún saludillo, qué sé yo. Bendición, mi hermano Máximo, qué bueno que esté conectado, me encanta eso. Sí, estoy con audio y ya desde el principio me preocupé mucho de eso. Está de cumpleaños, ahora dice mamita Margarita. Bueno, feliz cumpleaños, que dice hermano Raúl. Está pulento el bosquejo, sí, no es mío. Yo tengo uno mío, pero creo que este es mucho más simple, mucho más acotado y que es más fácil de comprender. Porque en realidad, como lo dije al principio, los bosquejos de proverbios son re difíciles. Por varias razones, pero esencialmente porque van para cualquier lado. Entonces es muy re difícil hacer un bosquejo correcto o que todos estemos de acuerdo en ese bosquejo. Mi hermana y pastora Jessica, que el Señor la bendiga allá en la séptima región, qué bueno que está conectada. Mi hermana María Isabel, la extraño mucho, muchas bendiciones para usted también. La Karen Fayuela dice al pan pan y al vino vino. Decir las cosas como son, las cosas claras. Sí, esos son proverbios. Si te gusta ese, bacán, vívelo. Porque también nuestra propia idiosincrasia tiene su propia sabiduría y en nuestra propia cultura también debemos ser sabios. No sé si hay alguien más. Vamos a estar orando por... yo le digo la señora V porque la conozco hace muchos años, la mamá de Karina. Vamos a estar orando por ella y voy a estar orando ahora que terminemos por ella y por todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, por todas nuestras peticiones. Parece que no hay ninguna pregunta. Hermano Gerardo pide la oración por su cuñado que está hospitalizado. Vamos a estar orando también por él. Qué bueno que te haya gustado la respuesta, Damaris. Bueno, parece que eso era. Así que vamos a estar orando para terminar este estudio, pero no sin antes recordarles que debemos vivir con sabiduría. Y eso es honrar al Señor. Así que recuerde, esta semana también vamos a estar orando ahora para que el Señor nos ayude, para que reverenciemos y honremos a Dios con todo lo que hacemos. Señor, te damos gracias por este tiempo donde tu palabra nos ha hecho tanto bien. Gracias, Señor, porque tú nos invitas una vez más, como un Padre amoroso, a que te honremos, que te demos gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque tú nos corriges, tú, Señor, nos llevas a vivir una vida de dicha, de felicidad. Permite que así sea con cada uno de nosotros. Señor, una vez más te ruego por la salud de la señora V, que tú pongas tu mano de poder sobre ella, que ella pueda salir adelante de toda esta enfermedad. Señor, así también por la petición de mi hermano Gerardo y cada una de nosotros, Señor, cada uno de nosotros, las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser personas que vivan de acuerdo a tu voluntad y que en ella podamos gozarnos y sentirnos felices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les dije al comienzo, en la próxima semana tenemos nuestro aniversario de Manantial de Vida y vamos a tener un invitado excelente, excelente, excelente. Así que los y las invito a disfrutar de este tiempo, pero viviendo con sabiduría. Este jueves, en el jueves en familia que tenemos, también tenemos un invitado especial, que es nuestro hermano Juan Carlos Ancatrío. Vamos a estar cantando, bueno, no yo, sino él. Vamos a estar disfrutando de su música y vamos a tener un tiempo de conversación acerca de lo que es su trayectoria musical y
y sé que va a ser de mucha bendición para todos y todas. Recordarles que esta semana también el día viernes a las 20 horas, como son casi todas nuestras reuniones, tenemos oración, eso es por Zoom. Queremos que sea un tiempo también íntimo, así que si usted quiere estar conectado o conectada, por favor pídanos la invitación y con gusto se la vamos a mandar. El día domingo está MDB Kit, un cuarto para las 8 en Facebook Live, y a las 8 ya empezaría nuestra reunión como ya está siendo nuestra costumbre. Eso, y le invito a estar conectado y conectada en todo lo que hacemos. Comente, comparta, póngale me gusta a todas nuestras transmisiones y a todo lo que hacemos, y de alguna forma también seamos parte de todo lo que Dios está haciendo en nuestra congregación y en todos nosotros. Dios les bendiga, los quiero mucho, bye bye.